el último tutorial habíamos visto cómo exportar un mapa desde QGIS, ya sea en el formato KML o en un formato como de imagen, PDF o vectorial. Bien, en este tutorial voy a digamos, mostrarles algunas cosas extra que podemos hacer. Una de ellas es un modo alternativo de digitalización y otra es cómo acceder a ciertos datos y generar nuevas capas. En esta digitalización que habíamos hecho originalmente del mapa de vegetación, habíamos utilizado la herramienta de generar polígonos y básicamente que para crear cada polígono teníamos que ir nodo a nodo. ¿Sí? Y eso a veces puede ser una representación más o menos real de lo que ocurre, de lo que queremos digitalizar, pero a veces nos puede llevar a representaciones un tanto artificiales, mostrando los límites, por ejemplo, en este caso de la vegetación, como más prismáticos de lo que realmente son. Entonces, para situaciones como estas, donde de repente nos vendría bien tener unos límites un poco más orgánicos, si se quiere, o naturales, vamos a buscar un modo alternativo de hacer la digitalización. Para eso vamos a tener que, primero que nada, descargar un complemento adicional. Entonces vamos a ir a complementos y vamos a buscar uno que se llama Bezier Editing. ¿Sí? Entonces, que tengo acá. Vamos a instalarlo. Ahí ya se instaló. Vamos a ver cómo podemos utilizarlo. Bueno, entonces, como primera medida, voy a crear una nueva capa. Y acá en capa, crear capa, nueva capa shape. Y a esto voy a llamarle vegetación líneas. El tipo de geometría, bueno, en realidad no, recuerden que no puedo colocar el nombre acá, sino que tengo que hacer clic en los tres puntitos y acá sí coloco vegetación líneas. Ahora les comento por qué estoy llamándolo vegetación líneas. Guardar. Y el tipo de geometría, en lugar de que sea polígono, voy a utilizar línea. Y ahora sí, y en el sistema de referencia voy a utilizar UTM zona 21S. Bien, y ahora sí le puedo dar OK. Y acá se me creó una capa que dice vegetación líneas. Y fíjense que el icono ya no es un polígono, sino que es una línea, porque esta es una capa de líneas. Bueno, voy a activar la edición de mi capa de vegetación líneas. ¿Sí? Cuando hago eso, fíjense, aquí me aparecen una serie de herramientas nuevas, una de las cuales es esta que se llama Bezier Freehand. ¿Sí? Por alguna razón, yo no he descubierto hasta ahora cómo uno puede dibujar polígonos que se autoensamblen, como habíamos hecho antes, utilizando esta herramienta. Entonces hay un truco que vamos a utilizar para que podamos de alguna manera crear los polígonos utilizando esta herramienta. Entonces voy a ocultar de momento mi capa de realidad. Voy a utilizarla como guía, ¿sí? Y esto va a ser a los efectos demostrativos si quisiéramos crear algo parecido a esto. Bueno, entonces básicamente lo que voy a hacer es utilizar mi herramienta de freehand para recrear estas formas que tengo aquí. Entonces voy a arrancar siempre desde afuera de mi área de trabajo. Y fíjense que yo aquí tengo la capacidad de hacer esto de una manera bastante más orgánica que el otro caso. Cuando termino, hago clic derecho y tengo que darle un número o un nombre a mi línea. Voy a poner 1. Y voy a hacer lo mismo con el resto, ¿no? Siempre voy hasta afuera de la superficie de mi área de trabajo, hago clic derecho, le doy un número, ¿sí? Voy a sacar voy a desactivar el autoensamblado porque me está tomando los puntos de los otros lados. Bueno, voy a hacer lo mismo acá. Y acá me voy a continuar por esta línea.
Voy a terminar acá. Hago clic derecho, pico un número cualquiera y ahí quedó. Ahora voy a hacer esto de acá. Lo que es importante es que las líneas se intersecten consigo misma, consigo misma o con las otras líneas. Ahí terminó. Hago clic derecho. Pico un número. Ahora vamos a ir con esta de acá. En este caso no es tan relevante que coincida exactamente, solamente para mostrarles cómo es que funciona esto, ¿sí? En este momento yo no estoy creando polígonos reales, sino que los polígonos que voy a crear son como imaginarios de alguna manera, ¿sí? Bueno, por simplicidad no voy a incluir esto, pero si yo tuviera una isla que hacer, lo que hago es que la línea se intercepte consigo misma. Entonces hago así. Y bueno, ya que estamos, lo completo acá. Clic derecho. Ok. Y ahora lo único que faltaría son las líneas que me marcan el límite del predio. Entonces ahora, en realidad, no utilizo esta herramienta de manos libres, sino que voy a utilizar la herramienta de línea, que es esta de acá. Entonces arranco desde aquí. Y en realidad, para hacerlo justo, tendría que trabajar bastante y hacer que coincidiera. Puedo aplicar de nuevo el snapping acá y empezar a hacer afuera. Acá, aquí va a hacer snap acá. Hacer snap aquí, aquí. Los distintos vértices de mi polígono original. Zoom acá. Aquí. Y ahora que coincida ahí, y ahora hago clic derecho, le doy un número cualquiera. Entonces, fíjense que lo que es importante aquí es que yo con líneas estoy demarcando todas las distintas unidades que yo veo. ¿Sí? De momento, bueno, déjenme ocultar la vegetación predio que tenía. De momento lo único que tengo son líneas nada más, ¿sí? Si yo agarro mi herramienta de selección y hago clic en uno de estos supuestos polígonos, no selecciono nada. No selecciono nada porque no hay un polígono, son solo líneas nada más. Por ejemplo, acá, déjenme marcar todas. Ahí están todas las líneas seleccionadas. Entonces, ¿cómo hago para transformar estos polígonos imaginarios en polígonos reales? Bueno, ahí tengo una herramienta que me permite hacer eso, ¿sí? Este icono como de engranaje, si ustedes hacen clic en él, acceden a toda una enorme cantidad de herramientas. Entonces la que vamos a buscar es una que se llama poligonizar. Empiezan a buscar, pueden buscar acá arriba, poligonizar, y después lo buscan. Está en las herramientas de geometría vectorial. Si ven acá dice poligonizar. Entonces hago doble clic aquí y entonces me dice, bueno, ¿qué capa es la que usted quiere transformar en polígonos? Bueno, es la que se llama vegetación líneas. Solo me toma una porque solo tengo una capa de líneas. Y acá le voy a seleccionar la capa donde se va a guardar esto. Guardar la capa. Entonces vamos a poner acá. Vamos a ponerle, se va a guardar como archivo shape, vegetación de líneas. Vamos a guardar. Y ahora le dimos que corre el algoritmo. Cerramos y fíjense que ahora yo tengo mis distintos polígonos en una forma no tan prismática, sino un poco más orgánica, ¿sí? Y yo ahora lo que hago es simplemente oculto mi capa de vegetación líneas, ¿sí? Para que no se vean esas líneas. Y acá me quedan mis unidades de vegetación, ¿tá? Bueno. Ahora lo que quiero hacer es mostrarles cómo podemos agregarle bastante valor a este mapa que estamos generando. Por un lado, añadiéndole curvas de nivel que generemos nosotros mismos y una idea de un mapa topográfico por detrás. O sea, no solo las curvas de nivel, sino que con un tipo de sombreado podamos ver dónde están las depresiones y dónde están las elevaciones del terreno. Muy bien, para poder hacer eso lo que necesitamos es conseguir de alguna manera una capa raster que se llama modelo digital del terreno,
Y Uruguay tiene esas capas, esa capa de modelo digital del terreno para todo el territorio. Solamente tenemos que buscarla e identificar cuál es la que tenemos que descargar. Entonces, para eso vamos a ir a nuestro navegador de internet y vamos a buscar visualizador IDE. Y es esta dirección, visualizador IDE UI. Esto es un portal del Estado uruguayo donde uno puede descargar de manera gratuita imágenes satelitales de gran definición, más definición que las de Google Earth. ¿Sí? Son de 2018, las más recientes que aparecen ahí. Y un sinfín de otros datos. Yo en este caso estoy interesado en esas imágenes, esos archivos raster que se llaman modelos digitales del terreno. Y eso lo vamos a encontrar en esta carpeta que se llama Orto Imágenes. ¿Sí? Ustedes hacen clic en este más y lo que primero que van a ubicar es la grilla nacional. La grilla nacional es cómo se dividió el país en una serie de imágenes. Entonces vamos a buscar el área que nosotros estamos interesados. La E25D1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para descargar el modelo digital del terreno de esta zona? Primero, bueno, tenemos que identificar el área que queremos cargar. Una vez que hacemos eso, el Uruguay ha sido dividido en lo que ellos llamaron una serie de remesas. Se partió creo que en 6 o 7 remesas. Entonces, para saber desde dónde descargar esta imagen, tenemos que saber la remesa. Y eso con la herramienta esta, si hacemos clic aquí, nos va a decir E25D1 es la remesa 6. Entonces ahora venimos a herramientas, descargas y en remesa 6 esto es E25D1. Herramientas, remesa 6. Fíjense que tenemos esta carpeta que se llama MDT, estos modelos digital de terreno. Hacemos clic acá. Es dentro de esta carpeta los GeoTIFF. Y ahora es E25D1, la que tenemos que buscar. E25D1. Y acá simplemente hacen clic acá y se descarga. Otra cosa que está buena también para buscar son las imágenes históricas. Sí, acá está todo el vuelo del año 66. Entonces podemos ver cómo era el estado de la cobertura del suelo en el año 66, que es cuando se tomaron estas fotos. Entonces estas pueden servirles para entender un poco cómo se ha ido modificando la vegetación. Fíjense el incremento notable que tuvo el monte nativo en esta foto, en esta zona, ¿sí? Desde el 66 a ahora. ¿Sí? Esto también está para descargar. Si ustedes vienen acá a descargas, les va a mostrar todas las descargas que hay disponibles para este lugar. Entonces acá pueden buscar por el año 1966 y les aparece ahí el mosaico 1966. Entonces simplemente hacen clic en descargar y se les va a descargar la imagen. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer en este momento. Bueno, muy bien. Entonces ahora vuelvo a QGIS. ¿Sí? Y llegó el momento de añadir a mi sistema de información geográfico ese modelo digital del terreno. Entonces, básicamente que lo que tengo que hacer es, como es una capa raster, tengo que venir acá a capa y añadir capa. En este caso ya no una capa vector, sino una capa raster. Entonces hago clic aquí y con el navegador busco dónde está. En este caso está en mis descargas. Y la última. Y le voy a poner que me la añada. Y acá tenemos nuestro modelo digital del terreno, que es como una interpretación básicamente de la topografía. Entonces, ¿cómo hago yo ahora para transformar esto en curvas de nivel, por ejemplo? Bueno, en realidad es bastante fácil. Lo que hay que hacer es venir al menú Raster y donde dice Extracción, elegir contornos, ¿sí? Que esto básicamente que van a ser las curvas de nivel. Entonces hago clic acá,
me dice que le elija la capa que tiene el modelo digital del terreno. En este caso tengo dos capas, pero la que tengo que utilizar es la que acabo de añadir. Me pregunta cada cuánto quiero colocar las líneas las curvas de nivel. Voy a dejarlo cada 10 metros. Y le voy a decir que me lo guarde en un archivo. O sea que guardar un archivo temporario no. Hago clic en los tres puntitos. Guardar archivo. Y acá le voy a poner curvas de nivel. Voy a guardar. Y le digo que corra el algoritmo. Vamos a cerrar. Y fíjense cómo ahí se crearon las curvas de nivel. ¿Sí? Entonces voy a ocultar de momento el modelo digital del terreno. ¿Sí? Y ahí tengo mis curvas de nivel cada 10 metros. ¿Sí? Y bueno, si quiero puedo también solo mostrar las curvas de nivel en mi predio de estudio. ¿Sí? Recuerdan como habíamos hecho anteriormente que recortábamos una capa con otra capa. Entonces básicamente que acá recortaríamos la capa de curvas de nivel con la capa de predio. Entonces el menú vector, herramientas de geoprocesamiento y el que dice clip. Entonces la capa de ingreso, la que quiero recortar, es la de curvas de nivel. Y la capa con la que voy a recortar es la capa predio. Y esto lo voy a guardar en un archivo que se va a llamar curvas predio. Vamos a guardar. Le digo que corra. Y pongo cerrar. Y bueno, voy a ocultar mi polígono de predio. Y voy a ocultar la capa de curvas de nivel. Y ahora fíjense, solo se ven las curvas de nivel dentro del predio. ¿Sí? Voy a ocultar de momento vegetación, esa capa de vegetación y lo de Google Earth. Así podemos visualizarlo mejor. Entonces, ahí están las curvas de nivel. Vamos a ver si podemos de alguna manera editarlas de una manera que nos muestren, por ejemplo, los valores de cada una. Entonces vengo a propiedades de esa capa y donde me dice etiquetas, en este momento dice no etiquetas, vamos a ponerle etiquetas y le vamos a pedir que nos muestre las etiquetas de la elevación, valor de elevación. Entonces le vamos a decir que me lo aplique, ok, fíjense ahí aparecen los valores. Pero bueno, estaría bueno que esos valores aparecieran entre la línea. Entonces para eso tenemos que trabajar un poquito aquí la ubicación de eso. Entonces la ubicación vamos a hacer fíjense que acá dice arriba de la línea, queremos que sea en la línea, entonces hacemos clic en la línea y removemos el arriba de la línea. Que sea paralelo, no, que sea curvado, así el número sigue más o menos la curva. Y vamos a decirle que aplique esto, ok. Bueno, muy bien. Otra cosa que queremos hacer es que no aparezca una línea por debajo del número, sino que la línea se corte en el momento para que se vea el número con mayor claridad. Entonces eso se hace en máscara aquí, dentro del menú etiquetas máscara, tenemos que decirle que active las máscaras y vamos a ponerle una máscara que tenga una separación capaz que de 3 milímetros. ¿Sí? Y ahora vamos a ir acá al menú máscara y vamos a activarla. ¿Sí? Aplicar. Ok. Bueno, por alguna razón no aparece. Ahora vamos a mirarlo de nuevo. Propiedades. Ahí va. Máscaras. En máscaras ven que aparece aquí una línea. Ahí hay que marcar un tick. Y aquí también, en la fuente de la máscara, también hay que hacerlo. Hoy por alguna razón no aparecía. Creo que había que refrescarlo. Entonces le digo que me aplique el cambio. Y le digo OK y ahora pueden ver cómo en realidad el número se queda la línea queda cortada por el número. Bueno, para hacer esto un poco más elegante podemos hacer que las líneas sean del mismo color que los números o viceversa. Entonces propiedades, en la simbología de la línea, capaz que ese color es demasiado claro, podemos elegir un marroncito un poquito más oscuro para la línea. Ahí seleccioné el color y ahora vamos a venir a las etiquetas y la etiqueta
en el texto, fíjense el texto acá, vamos a cambiarle el color también. Vamos a poner el mismo color que la línea, que es este que habíamos elegido ahí. Vamos a poner que aplique eso y ahora está todo del mismo color. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer es que donde acá tenemos el grosor de la línea, podemos hacer que las líneas sean de grosor diferente según la medida que tiene. Estaría bueno que las líneas cada 100 metros fueran más gruesas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso se hace en este menú que ven acá, ¿sí? En editando. ¿Sí? O sea que acá tenemos el grosor de la línea. Si hacen clic aquí, ven que se despliega un menú y ven donde dice editar. Bueno, ustedes hacen clic acá y se les despliega esto. Acá tenemos que colocar una expresión condicional. ¿Sí? If. Y abrimos un paréntesis y buscamos ahora vieron que dice campos y valores. Si el valor de elevación dividido, para eso utilizamos el símbolo de porcentaje, dividido 100 es verdadero, entonces que la línea sea de 0.4 de grosor, sino que sea de 0.1. Esa sería la sintaxis. ¿Sí? Básicamente lo que dice es si la línea de elevación es divisible entre 100, que el grosor sea 0,4. Si no, que sea 0,1. Entonces le decimos OK. Decimos que lo aplique. Decimos OK. Entonces fíjense que ahora las únicas líneas que aparecen gruesas son las de 100 metros y todas las otras aparecen más finas. Muy bien. Bueno, mi capa de predio de momento la tengo de ese color, pero esto es simplemente para marcar los límites. Entonces puedo cambiar las propiedades de esto y en lugar de que el relleno simple, en lugar de que sea de un color, puedo hacerlo transparente y el margen de ese color, pero un poquito más grueso. Así, digo que me lo aplique. Ok. Entonces ahora tengo los límites del predio de esa manera y ahí empiezo a tener las curvas de nivel. ¿Tá? Incluso si yo tengo mi vegetación del predio que tenía de antes, bueno, en este caso están como un poco oscuras, pero tengo mis curvas de nivel por encima como para visualizarlo con esa información. Voy a remover de momento la vegetación. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las curvas de nivel. La otra cosa que les había dicho que podíamos agregar era un mapa topográfico que me mostrara, digamos, que me ayudara a interpretar mejor estas curvas de nivel. Entonces, para hacer eso, lo que se utiliza es un efecto que se llama hillshade, ¿sí? o sombreado de colinas o de cerros. Y eso lo buscamos en este panel de herramientas al que accedimos con el engranaje Entonces, vamos a buscar acá una cosa que se llama hillshade. Entonces buscan hillshade y ahí les aparece, dan doble clic. Y lo que les pide básicamente es dónde está la capa de elevación. Entonces la capa de elevación es el modelo digital del terreno. Dijo eso como modelo digital del terreno y luego tengo que elegir simplemente el archivo a donde va. Entonces voy a elegir el archivo, guardar archivo aquí. Y entonces acá esto le voy a poner hillshade. Guardar. Y digo que corra close. Entonces aquí se crea, ¿sí?, esta imagen como tridimensional que les muestra de alguna forma la topografía. Ahí quedó por encima de las curvas, pero si ustedes las curvas de nivel las colocan arriba, ahora van a ver la topografía con las curvas de nivel. ¿Sí? Bueno, la topografía esta en la forma del hillshade quedó en toda el área, pero podemos recortarla también para que solo se muestre la del pedacito del predio, y eso lo hacen en raster, extraction, ¿sí? Y recortar el raster por una máscara. Entonces es esta lo que quieren elegir. Entonces, seleccionamos acá y me dice el input layer. El input layer es el hillshade que acabamos de crear y la capa máscara va a ser el polígono donde tenemos el predio. ¿Sí? Entonces acá lo que tenemos que hacer es en este ítem acá que me cree descliquear esto de acá
y cliquear que me cree una banda alfa. Esto es para que los rebordes negros que se quedarían con el recorte no se vean. Y todo esto lo vamos a guardar a un archivo. O sea que acá hacemos clic en los tres puntitos, guardar archivo. Y a esto le vamos a poner Hill Shade previo. Ponemos guardar y le decimos que lo corra. Entonces cerramos acá y fíjense, ahora voy a ocultar el Hill Shade original y ahí tenemos el Hill Shade del previo. ¿Sí? Si yo ahora llevo previo para arriba de todo, vamos a tener un clic derecho acá en la capa previo y le ponemos Move to Top. Y ahora tenemos el borde prolijo y tienen ese mapa donde ustedes van a tener tanto curvas de nivel como una imagen de la topografía. Yo podría, mi capa de vegetación, puedo traerla aquí y en realidad voy a cambiarle la coloración para que sea un poco más suave. Propiedades, podemos ver una cosa. Vamos a cambiar esto, vamos a poner unos verdes, vamos a que aplique. Y a esto lo que vamos a hacer, acá le vamos a dar un poco de transparencia. Okay. Entonces fíjense ahora en el mapa, vemos los distintos tipos de vegetación, pero ya tenemos las curvas de nivel y tenemos la topografía detrás. Entonces queda una cosa bastante más interesante. ¿Sí? Si yo ahora vengo a mi proyecto y elijo en mi diseñador de impresión, ya le pedí que me actualice y ahí puedo ver mi mapa ya construido. ¿Sí? Así que bueno, espero que con esto se queden con ganas de empezar a trabajar en los mapas de sus respectivos proyectos.